Deseamos continuar con el tema que ya habíamos iniciado en relación a la introducción al Pentateuco. Deseamos ahora proceder con la segunda parte de esta lección, es la lección número 8. Y en primer lugar desearíamos considerar el modo en que el Génesis está citado, considerado y comprendido en el Nuevo Testamento. Las numerosas citas del Génesis que se encuentran en los escritos de los apóstoles muestran claramente que estaban convencidos de que Moisés había escrito el libro y que era inspirado, y queremos leer varias citas al respecto. Romanos 4, 17 nos dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Así pues, aquí tenemos una declaración explícita en un libro del Nuevo Testamento, Hechos, acerca de Abraham y del significado de su nombre, también el cambio que Dios mismo le dio. Y la cita original se encuentra en Génesis 17:5, así que hay una mención literal al libro de Génesis capítulo 17, versículo 5. Vamos ahora a leer otras citas más en Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas capítulo 3, versículo 8, dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí encontramos una referencia directa y literal a Génesis capítulo 12, versículo 3. Queremos leer en el mismo libro de Gálatas, el capítulo 4, versículo 30, dice: mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Esta es otra cita específica y tomada literal del libro de Génesis y corresponde a la cita de Génesis 21, versículo 10. Queremos ir ahora a Hebreos, capítulo 4, versículo 4. Hebreos dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí en el libro de Hebreos tenemos una referencia literal, total y completa a Génesis capítulo 2, versículo 2. Vayamos ahora a Santiago, capítulo 2, versículo 23, donde dice así: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquí tenemos una referencia directa a Génesis 15:6, a Segunda de Crónicas 27 y a Isaías 41:8. La sección que nos interesa especialmente es la referencia a Génesis. Hay muchísimas más citas en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento que se refieren al libro de Génesis en específico. Aquí solamente estamos mencionando algunas. Sin embargo, esto nos ayuda a comprender esa interrelación y ese reconocimiento del canon del Pentateuco. Estamos considerando especialmente ahora el primer libro. Además de las citas mencionadas por los apóstoles, el mismo Señor Jesús mencionó varios textos del libro de Génesis, considerándolo así claramente como una parte integral de las Sagradas Escrituras y como base doctrinal de sus propias declaraciones. Por ejemplo, en Mateo 19, 4 y 5, Mateo 19,
versículos 4 y 5 se nos dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Aquí tenemos citas directas y literales de Génesis 1:27, de Génesis 2:24, por el mismo Señor Jesús. También en el contexto de la narración que relata la disputa de Jesús con los fariseos en cuanto a la sanción del divorcio, aclara que él atribuye a Moisés las citas tomadas del Génesis, Marcos 10, obviamente también en Mateo 19 tenemos varias referencias al respecto, y leamos ahora en Marcos 10, Marcos 10, y en el versículo 3 dice, ¿qué os mandó Moisés? Y el versículo 6 dice, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, y después el 7, el 8, del 9 hace una mención directa de nuevo al informe de Génesis capítulo 2. Así pues, por parte de Jesús, por parte de los discípulos y apóstoles, encontramos alusiones directas y citas literales del libro de Génesis. Además, el Señor Jesús hizo referencia a eventos ocurridos en la época descrita en el Génesis. Leamos algunos. Lucas 17. Lucas 17, 26 al 29, dice así, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Y el 29, más el día en que Lot salió de Sodoma y Gomorra, etc. Así que aquí tenemos la mención de Noé, de Lot, del diluvio, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Además vamos a ir a Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Aquí hay una referencia directa a Abraham, lo cual lo hace en muchas ocasiones. Así que está de todo modo evidenciado el reconocimiento del libro de Génesis en el Nuevo Testamento. Deseamos citar del espíritu de profecía secciones muy específicas, puesto que hay muchísimas citas más que estas. Se nos dice en Patriarcas y Profetas, página 256. A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus padres, las promesas que eran la herencia de la nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz en su derredor. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. Los largos años que pasó en medio de las soledades del desierto fueron ricos en bendiciones, no solo para Moisés y su pueblo, sino también para el mundo de todas las edades subsiguientes. Ya teníamos la prueba en los mismos escritos inspirados de las Sagradas Escrituras que Moisés era el autor del Génesis. Aquí, en Patriarcas y Profetas, se nos dice que allí, en Madián, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. Así que una vez más se confirma en el espíritu de profecía la autoría de Moisés respecto al libro del Génesis. Una cita más breve en Patriarcas y Profetas 141 nos dice: Moisés, el primer historiador, presenta un relato bien definido de la vida social e individual de los primeros días de la historia del mundo.
Así que de nuevo se confirma como el escritor del Génesis. Consejos para maestros, padres y alumnos nos habla de la maravilla del libro del Génesis. Las grandes verdades de la historia sagrada poseen fuerza y belleza asombrosa y son tan abarcantes como la eternidad. ¿Qué conocimiento más importante puede adquirirse que el que esboza la caída del hombre y las consecuencias de aquel pecado que abrió las compuertas de la desgracia sobre el mundo, que habla del primer advenimiento de Jesús? La encarnación de Cristo, su divinidad, su expiación, su vida admirable en el cielo como nuestro abogado, el ministerio del Espíritu Santo, todos estos temas vitales del cristianismo son revelados desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Recuerdan uno de los últimos esquemas que hicimos en la pizarra? Establecíamos la relación entre Génesis y Apocalipsis, basados en este principio. Dice que todos los temas vitales del cristianismo están revelados desde el Génesis hasta el Apocalipsis, enmarcados en el primero y en el último de los libros. Cada uno es un eslabón de oro en la perfecta cadena de la verdad. ¿Por qué, pues, no debieran ensalzarse las Escrituras en cada escuela de la tierra? Y por esa razón estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Pasemos al Éxodo. ¿Cómo se menciona el Éxodo en el Nuevo Testamento? ¿O encontramos referencias del Éxodo en el Nuevo Testamento? Sí las encontramos. Y vamos a leer varias citas. Leamos, por ejemplo, en Hechos 7:22. Hechos 7:22 nos dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Este es el discurso que hizo Esteban en su defensa antes de su muerte. Y él menciona estrictamente a Moisés, habiendo sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, referencia directa al libro de Éxodo. Sin embargo, la prueba más firme de que Moisés es el autor, como autor del Éxodo, se encuentra en el Nuevo Testamento. Lo encontramos también en Marcos 12:26, donde se nos dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y el 26, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Fíjense qué interesante esta cita, porque hace una mención directa a Éxodo capítulo 3, versículo 6, donde en días pasados habíamos analizado acerca del llamado de Moisés y coloca a Jesús mismo como autor del Éxodo a Moisés mismo, en relación a esta cita directa de Éxodo 3:6, donde dice, él fue el que escribió ese libro. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 264, se nos dice algo muy importante en relación al Éxodo, dice, al libro. Necesitamos entender claramente los requerimientos divinos que Dios presenta a su pueblo. Nadie debe dejar de entender la ley, que es el trasunto del carácter de Dios. Las palabras escritas por el dedo de Dios en tablas de piedra revelan tan perfectamente su voluntad para su pueblo que nadie necesita cometer ningún error. Las leyes de su reino fueron dadas a conocer definidamente para ser reveladas después a las gentes de todas las naciones y lenguas, como los principios del gobierno divino. Haríamos bien en estudiar esas leyes, registradas en Éxodo 20 y en el capítulo 31, versículos 12 al 18. Así que altamente se recomienda el estudio de Éxodo. Vamos a ver si el libro de Levítico se cita en el Nuevo Testamento, y hay amplias citas. Vamos a verlo. En el libro de Levíticos es una parte integral de lo que ya habíamos llamado en Lucas 24:44, esa triple división en relación a la primera, la ley de Moisés.
Y en relación al saneamiento de los leprosos, encontramos una relación directa, mención de este libro. Vayamos a Mateo 8:4. Mateo 8:4 nos dice así. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Esta ley o esta ofrenda que ordenó Moisés está estrictamente detallado en el capítulo 14. En Levítico 14, de los versículos 1 al 32, está la regulación de la ley de la lepra, cómo identificarla y el proceso a seguir para declarar a una persona que había sido leprosa libre de la lepra. Así que aquí hay una mención estricta a Levítico capítulo 14. Paralelo a este encontramos la misma en Lucas 5:14, prácticamente en relación al mismo hecho. Lucas 5, versículo 14. Es la misma referencia de Mateo 8, y también dice, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Era la ley de la purificación del leproso. Además son muy significativas las palabras a los judíos que eran incrédulos acerca de las declaraciones de Jesús. Y leamos en Juan 5, 46 y 47. Dice así, porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mí? Así que de nuevo una referencia directa a el conjunto de los escritos del libro de Moisés. Así que se nos informa que Moisés escribió y que lo que escribió se llamaba sus escritos, lo cual implica pluralidad, más de un libro, y tenemos las pruebas al respecto. En otros libros del Nuevo Testamento tenemos también referencias a ello. Vayamos por un momento a Hebreos 12, 21. Hebreos 12, 21 dice así, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esta es una referencia directa a los libros del Pentateuco. Pablo además citó numerosas veces este libro cuando escribió la epístola a los hebreos y trató las doctrinas de la fe cristiana, así que cuando ustedes leen el libro de Hebreos van a encontrar referencias sistemáticas al santuario, a los objetos del santuario, a la dinámica de la ley sacerdotal levítica, etc., enmarcado totalmente en el libro de Levítico, que si recuerdan, en sus dos grandes áreas de formación, no solamente incluía el conjunto del código moral, civil, religioso y sanitario del código legal del pueblo de Israel, sino además también toda la estructura sacerdotal y de adoración que en parte está introducida en hebreo, en el libro de Hebreos. El espíritu de profecía se pronuncia acerca del libro de Levíticos y dice así, el Evangelio es dado en forma de preceptos en Levítico. Eso está en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, 392. Así que cuando estudiamos esa estructura de sacrificios, esa estructura de leyes, estamos estudiando el Evangelio. Especialmente les recomiendo que estudien Levítico 14, la purificación de la lepra. Es hermoso, es impresionante todo el plan de salvación en un solo capítulo. En la carta número 3 de 1905, la hermana White escribe, hemos de familiarizarnos con la ley levítica en todos sus aspectos, y es precisamente el libro de Levítico, recuerden cómo hemos analizado las secciones diversas que incluye,
pues contiene reglas que deben ser obedecidas, contiene las instrucciones que, si son estudiadas, nos capacitarán para entender mejor la regla de fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. Nadie tiene excusa para estar en tinieblas. Los que reciben a Cristo por fe también recibirán poder para llegar a ser los hijos de Dios. Así que Levítico está fuera de cuestionamiento en este contexto. Vayamos ahora al libro de Números y de qué manera está citado en el Nuevo Testamento. En Judas 11 leemos la siguiente cita. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por el lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. En Judas 11, fíjese qué interesante, encontramos varios libros. Así que encontramos la mención de Caín directamente relacionado con Génesis, encontramos el error de Balaam en Números y también encontramos la rebelión de Coré en Números. Próxima cita del Nuevo Testamento en 1 Corintios 10, versículos 5, 6 y 8 nos dice: sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Esto se refiere a la segunda solicitud de ingesta de carne que ellos pidieron. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000 hombres. Esta es una referencia directa a Números 11 y a Números 21. Deuteronomio en el Nuevo Testamento está ampliamente representado. Por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando él hizo frente a las tentaciones del maligno con 3 citas de Deuteronomio. Fíjense qué interesante, fueron 3 citas, fueron Deuteronomio 8.3, Deuteronomio 6.16 y Deuteronomio 6.13. Vayamos a leerlas primero en Mateo y después leeremos las citas en Deuteronomio. En Mateo 4:11 nos damos cuenta cómo el Señor usó el libro de Deuteronomio en las 3 tentaciones que sufrió. Entonces, la primera, la de convertir las piedras en pan. En el 4 dice: él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio 8.3, la primera mención. Ahora vamos a la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijos de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Obviamente este es un salmo, ¿ya? Es el Salmo 91. Ahora, ¿cómo le contesta Jesús? Le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esa es una cita directa de Deuteronomio 6:16. Y ahora vamos a ver cómo Jesús contesta a la tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es una cita directa de Deuteronomio 6:13. Así que el Señor enfrentó a Satanás con 3 citas del libro de Deuteronomio. En otra ocasión, Jesús, al contestar a un intérprete de la ley, usó también sentencias del libro de Deuteronomio. Veamos ese caso. Mateo 22, 35 al 38, perdón, dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Perdón. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así pues, aquí constatamos que el Señor en el versículo 37 hace una mención directa a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Pablo empleó también la fraseología del libro de Deuteronomio en distintas ocasiones, especialmente para ilustrar la justicia por la fe. Cuando leemos en Romanos 10, versículos 6 al 8, nos dice lo siguiente. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Hasta el 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y veamos a qué cita se refiere de Deuteronomio. Está en Deuteronomio 30, Deuteronomio 30, del 12 al 14, nos dice lo siguiente. Dice así, desde el 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo, para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír, para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga o nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Esto es una fraseología, es un parafraseado de estas citas de Deuteronomio 30 en Romanos 10, del 6 al 8. Queremos considerar la cita de Patriarcas y Profetas 537 en relación al libro de Deuteronomio. Dice: Israel había recibido la ley directamente de los labios de Dios en el Sinaí, y sus santos preceptos escritos por su propia mano se conservaban aún en el arca. Ahora se le había escrito nuevamente, donde todos podían leerla. Todos podían ver por sus propios ojos las condiciones del pacto que había de regir su posesión de Canaán. Todos habían de indicar que aceptaban los términos y estipulaciones del pacto y dar su asentimiento a las bendiciones o maldiciones que entrañaría su observancia o su descuido. La ley no solo fue escrita sobre las piedras conmemorativas, sino que también fue leída por el mismo Josué en alta voz a oídos de todo Israel. No habían transcurrido muchas semanas desde que Moisés les había dado en discursos todo el libro de Deuteronomio. Sin embargo, ahora Josué leyó nuevamente la ley. Así que aquí tenemos confirmado por el espíritu de profecía cómo la estructura de Deuteronomio está basada en los discursos de Moisés, que era de hecho una rememoración, una recapitulación de las verdades ya expuestas en los libros anteriores. Leemos algo más. En Profetas y Reyes, página 418, se nos dice acerca del libro de Deuteronomio: los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la instrucción de Israel deben ser seguidos por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Así que imagínense la importancia que tiene el libro de Deuteronomio. La verdadera prosperidad depende de que continuemos fieles a nuestro pacto con Dios. Nunca podemos correr el riesgo de sacrificar los principios aliándonos con los que no le temen. Así que los principios de verdad presentados en el libro de Deuteronomio son válidos hasta hoy. De hecho, es una reiteración de la ley de Dios en cada uno de sus aspectos.
Leamos ahora Profetas y Reyes, página 290, también en relación al libro de Deuteronomio. Dice así: casi un siglo antes, durante la primera Pascua celebrada por Ezequías, se habían tomado medidas para la lectura pública y diaria del libro de la ley, a oídos del pueblo por los sacerdotes e instructores. La observancia de los estatutos registrados por Moisés, especialmente los dados en el libro del pacto, que forma parte del Deuteronomio, era lo que había dado tanta prosperidad al reino de Ezequías. Pero Manasés se había atrevido a poner a un lado esos estatutos y durante su reinado se había perdido por descuido la copia del libro de la ley que solía guardarse en el templo, de manera que por muchos años el pueblo en general se vio privado de sus instrucciones. Así que aquí se nos habla de que la gran prosperidad del reinado de Ezequías se debía en parte al cumplimiento y la observancia de los mensajes en el libro de Deuteronomio. En Manuscritos volumen 11, página 1900, Manuscritos volumen 11 del año 1903 nos dice: no les damos suficiente importancia a Deuteronomio y Éxodo. Estos libros registran el trato de Dios con Israel. Dios tomó a los israelitas de la esclavitud y los guió a través del desierto a la tierra prometida. Así que debemos dar más importancia, debemos enfatizar, debemos subrayar, debemos enseñar con mayor asiduidad los libros Éxodo y Deuteronomio, así como la relación entre estos dos. En Review and Herald de 1902, el 31 de diciembre, la hermana White escribe: el libro de Deuteronomio debiera ser cuidadosamente estudiado por los que viven hoy en la tierra, y ese hoy era 1902. Contiene un registro de las instrucciones dadas a Moisés para que él las transmitiera a los hijos de Israel. En él se repite la ley. La ley de Dios debía ser repetida con frecuencia a Israel, para que no se olvidaran sus preceptos. Debía ser mantenida delante del pueblo y siempre había de ser exaltada y honrada. Los padres debían leerla a sus hijos, enseñándosela línea tras línea, precepto tras precepto. Y en ocasiones públicas la ley había de ser leída para que la oyera todo el pueblo. La prosperidad de Israel dependía de su obediencia a esta ley. Si eran obedientes, les iba a dar vida. Si eran desobedientes, muerte. Así que en el día diario de hoy debemos estudiar el libro de Deuteronomio. Además se nos recomienda partes específicas. De acuerdo a la carta número 112 del año 1909, la hermana White escribe lo siguiente: le pido que estudie del capítulo 4 al 8 de Deuteronomio para que pueda entender lo que Dios requirió de su pueblo antiguo a fin de que fuera gente santa para él. Nos estamos aproximando al día de la gran revisión final de Dios, cuando los habitantes de este mundo han de encontrarse delante del juez de toda la tierra para responder por sus hechos. Ahora estamos en el tiempo de investigación. Antes del día de la revisión de Dios, cada carácter habrá sido investigado, cada caso decidido para la eternidad. Léanse con provecho las palabras del siervo de Dios registrados en estos capítulos. Vamos a ver de qué tratan estos capítulos. Vamos a ir, lo hemos analizado ya cuando hemos hablado de las secciones de Deuteronomio, que precisamente coincide con parte de ellas. Así que vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 4. Aquí se nos exhorta la obediencia y hasta el capítulo 8, donde se nos habla de la buena tierra que debemos poseer. Así que estudiemos, por favor, el libro de Deuteronomio y especialmente estos capítulos. Como lecturas recomendadas, tenemos, aquí parece que ha habido un error, es la educación, el libro de la educación, dos capítulos básicos, los primeros principios y la Biblia como instrumento, y en la historia de la redención, después les digo la cita, ahora está cubierto aquí,
Pero la tarea que deben hacer es encontrar por lo menos 5 citas, eso es el mínimo, pueden buscar más, y hay más, pero por lo menos 5 citas de cada uno de los libros de Pentateuco en el Nuevo Testamento, o sea, 5 de Génesis, 5 de Éxodo, 5 de Levítico, 5 de Números, 5 de Deuteronomio. Obviamente no van a usar las presentadas en la clase, deben buscar otras, ¿ya? Así que el Señor les bendiga en la recopilación que hemos hecho de esta clase y vamos a tener ahora una pausa hasta la 1 y a la 1 regresaremos con una próxima clase. El Señor les bendiga.